Buenos días a todos, espero estén bien. Mi nombre es Luis Murillo, soy el Design Manager de la oficina de BC Workshop en Brownsville y hoy me acompañan dos compañeros también de la oficina de Brownsville. Uno es Oscar Olvera, que es un Design Associate en nuestra oficina, y el otro es Gerardo Gutiérrez, que también es un Design Associate en nuestra oficina de Brownsville. Los tres tenemos un background en arquitectura. Y pues en nuestra oficina nos encargamos mucho sobre diseño y juntas comunitarias. Y si gustan, les voy a compartir mi pantalla para empezar un poquito el material que les queremos compartir. Déjenme ver dónde... ya vi, ya vi. Si te parece bien, Luis, nada más antes de que empiecen ustedes de lleno, nada más para dar una bienvenida a la audiencia. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Bienvenidos a una sesión más. Ya estamos casi a punto de terminar el ciclo de conferencias de la Cátedra CELAB. Esta es nuestra penúltima sesión. Recordando todos los viernes o casi todos los viernes de este semestre hemos tenido invitados, a expertos, trabajadores en campo, académicos, que nos han estado a lo largo de estos meses trayendo a la clase, trayendo distintas perspectivas que tienen que ver con pues, los retos que tienen actualmente nuestras ciudades, quizás planteando algunas ideas o algunas cuestiones o algunas críticas inclusive al modelo actual de cómo estamos habitando nuestro planeta. Y el día de hoy tenemos a unos invitados de lujo que son el despacho de BC Workshop. Ellos son un despacho que está basado en Texas. Nos platicarán ahorita más adelante el tipo de despacho que es, pero es un despacho que tiene una fuerte misión social y están basados en Texas, tienen varias sedes y en específico el equipo que está integrado por Luis, por Oscar y Gerardo el día de hoy, ellos trabajan enfocados en la zona de Brownsville o en la zona del Valle de Texas, más bien. Quizás ahí ellos nos platicarán un poquito más al respecto de cómo se organizan y las áreas en donde trabajan. Y tienen otras sedes en Dallas y en otras partes de Texas. Entonces, nosotros los quisimos invitar y ellos muy amablemente aceptaron la invitación porque en la cátedra CELAB, hemos estado trabajando, como muchos de ustedes ya saben, durante casi un año. Ahora en mayo cumplimos un año en la zona de Brownsville y Matamoros. Y desafortunadamente, pues nuestros estudiantes no hemos podido ir, pues ahora con la contingencia del COVID, nos impide tener estos viajes tan ricos y tan necesarios para la práctica y para generar proyectos que realmente o que busquen estar más acercados a las realidades del sitio. Y entonces creemos que el trabajo de BC Workshop en la zona del Río Grande, del Valle del Río Grande o del Río Bravo para nosotros, pues ejemplifica muchas de las conversaciones que hemos tenido en clase de cómo a través del diseño y cómo a través de las herramientas de diseño urbano o de la planificación, de la arquitectura, de distintos ámbitos o de distintas escalas y profesiones que tienen que ver con la creación del hábitat humano, se pueden cerrar esas brechas que existen entre sociedades tan desiguales y sociedades que desafortunadamente cada vez son más segregadas y cada vez aíslan. Entonces, pues bueno, ya sin más, les queremos dar la bienvenida a los tres y agradecer profundamente en nombre también de todos los estudiantes que nos van a compartir el día de hoy su trabajo en esta zona. Y también comentarles al resto de nuestra audiencia que también nos da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos abriendo la clase para otras personas. Vamos a tener en la dinámica una presentación del equipo de BC Workshop y luego unas breves presentaciones de un par de equipos, dependiendo del tiempo que nos alcance. Quizás a lo mejor nada más un equipo, pero para tener cierto diálogo con nuestros invitados y pues esperamos tener cierta retroalimentación
o comentarios que puedan apoyar a que los proyectos vayan más aterrizados a la realidad o que sean más relevantes especialmente para Brownsville, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es la dinámica y pues bienvenidos, adelante. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Nelida, gracias por la introducción. Y también el agradecimiento es mutuo, ya que a nombre mío y de mis compañeros estábamos muy emocionados al saber de lo que se trata su proyecto de Brownsville Matamoros. Entonces, esta presentación la preparamos con la mera intención de tratar de aportarles lo más posible en cuestión de proyectos relevantes para ustedes. Entonces, ahorita voy a hacer una breve intro y les voy a mostrar un poco de los proyectos, y como queríamos que este ejercicio sea un poquito más dinámico y les vamos a mostrar varios de los proyectos y que ustedes elijan cuál quieren escuchar primero o cuál les da más interés, ya que puede que lleguemos a no poder presentar todo lo que preparamos. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, ¿la pueden ver todos? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, nosotros somos BC Workshop y les voy a compartir solo un poquito de quiénes somos. Creo que es muy importante describir cómo es que yo que soy el que lleva un poquito más de tiempo en la organización, podré describirles cómo es que la organización se fundó. Pero también les voy a comentar que BC Workshop somos un centro de diseño sin fines de lucro, lo que significa que nuestra compañía no está valorada en la bolsa, vaya, no hay un jefe que se lleva ganancias. Esto es meramente una organización donde nuestros proyectos tienen el fin de servir a la comunidad, y todo el revenue, todo el ingreso se devuelve otra vez, se invierte otra vez en proyectos nuevos. Y lo que buscamos, nuestra visión es mejorar la habitabilidad y viabilidad de las comunidades a través de la práctica del diseño e implementación pensativo. Enriquecemos las vidas de los ciudadanos llevando el proceso y pensamiento de diseño a las áreas de nuestras ciudades donde los recursos son más escasos. Para hacerlo, BC reconoce que primero debe comprender los problemas sociales, económicos y ambientales, y que enfrenta una comunidad antes de comenzar a trabajar. La historia de cómo comenzó BC Workshop: nuestro fundador, Brent Brown, él es un arquitecto muy reconocido en la ciudad de Dallas. Él tenía su despacho Brown Architects. Hacían mucho diseño residencial, comercial, de todo tipo, pero él al también haber sido profesor en la Universidad de Texas A&M, quería poder ayudar un poquito más a la comunidad y no solo a sus clientes adinerados que le traían proyectos nuevos. Entonces decidió hacer una compañía aparte de su despacho de arquitectos, y así fue como comenzó Building Community Workshop. Y esta compañía tenía pensada, esta organización se tenía pensada, cuando él lo empezó a organizar en su mente, tenía pensado, obviamente, tenerla establecida en Texas. Se quedó cuestionando en qué estado podría él ayudar un poquito más, y él al ser de Texas y al estar ahí, pues vio más accesible poder empezar toda esta idea, esta organización en el estado. Y después también empezó a preguntarse, bueno, ya sé en qué estado quiero tener presencia, pero en qué ciudad. Y fue ahí donde empezó a investigar, empezó a conocer un poco más, y se dio cuenta que el Valle del Río Grande es una área de Texas de las más vulnerables, más pobres en el estado, también en el país. Entonces fue ahí así como decidió dónde empezar a tratar de hacer ese pequeño cambio, esa pequeña ayuda. Y entonces así fue también como surgió, porque al principio la oficina central estaba en Dallas, después nuestra siguiente oficina fue en Brownsville, y después ya esta última está en Houston.
Y ahorita les vamos a comentar cómo es que se empezaron a abrir estas nuevas oficinas y por los factores que hicieron que se abrieran. Bueno, ahorita avanzo al siguiente slide, pero voy a terminar esto antes de que me desvíe del tema. Somos la única organización de diseño comunitario que trabaja en Texas, lo que significa que BC es la única en su enfoque de participación comunitaria. Formamos relaciones sólidas a través de nuestro trabajo de diseño colaborativo, actividades de divulgación educativa y canales de redes sociales, lo que nos permite involucrarnos con un amplio segmento de la población. El éxito de nuestro trabajo depende en llegar a aquellos residentes que no suelen ser buscados por la comunidad de diseño y planificación. Terminando con lo otro que comentaba, cuando BC Workshop llegó al Valle de Texas, tenían como ese gran sueño, esa gran intención de poder diseñar, hacer cosas tangibles con una gran calidad de diseño, porque sabemos que a veces las comunidades de bajos recursos no tienen acceso a un diseñador, a un arquitecto, y fue ahí donde se nos abrieron los ojos, nos dimos cuenta que de nada servía hacer arquitectura o diseños bonitos o bien pensados, cuando detrás de todo eso había muchos problemas geopolíticos, problemas sociales, problemas ambientales. Entonces fue así que nuestra organización no solo se dejó de enfocar en arquitectura, sino empezó a abrirse a otras ramas para ayudar a la sociedad. Entonces aquí en ese slide les mostramos cómo funcionamos. Últimamente ya no usamos esta gráfica, pero aún así siento yo que en nuestro core, dentro, seguimos funcionando de esta misma manera. Que la primera es informarse, lo que lleva a ser no solo buscar información y tratar de estar informado en internet, sino, por ejemplo, yo puedo llegar un día a la oficina y comentarle a Gerardo, hey Gerardo, ¿sabes qué? Mira, vi esto y esto en tal calle, hoy que venía al trabajo no sé, vi que una persona en silla de ruedas iba caminando, bueno, no iba por la banqueta, tenía que ir por la calle, y ya después tal vez ese pensamiento se queda guardado en mi mente por un tiempo y después a los meses encuentro que hay un grant para reparar las banquetas, para planificación de una calle o algo así, y es así donde haces el clic y dices, puedo conectar esto con esto y tratar de hacer un proyecto nuevo basado en esta idea que tuve hace meses. El siguiente es analizar. Ahí sí ya es empezar a analizar cómo podemos implementar esta idea, si esta idea beneficiará a nuestra comunidad, si hay manera de conectar otra organización con nosotros, conectar nuestro talento, nuestras experiencias, conectar fondos gubernamentales o de otra organización. La siguiente categoría es mapping. Básicamente ya es entrar de lleno a no solo hacer, como la palabra dice, un mapa, sino como que empezar a ligar estas conexiones de tal persona, de la comunidad, de los recursos. La siguiente categoría, activar, ya es empezar a crear grupos de enfoque, organizar a la comunidad, tener juntas, talleres en nuestra oficina o en el sitio. Más que nada empezar a recolectar toda la data de las personas. En la quinta categoría, making, en esta categoría ya es empezar a hacer los, ya sea dibujos, a fabricar algo, a fabricar la idea, a contextualizar todo el proceso, ya llevarlo a un plano, a un master plan. Y la última categoría, y es que es muy, muy importante para nosotros, es storytelling, es contar la historia. Creo que sabemos que muchos, más en
campo, diseñadores, arquitectos, planeadores. A veces, siempre nos encanta mostrar, presumir nuestro proyecto final, nuestro resultado final, mostrar fotos, no sé, de una casa o un edificio que diseñamos, que se construyó, pero somos muy celosos en compartir el proceso, y creo que eso es una de las cosas más importantes, que le damos más importancia es, ok, sí logramos hacer este proyecto, pero es necesario compartir el proceso, ya que así más personas pueden, si le da un bien a la comunidad, es importante que alguien más lo pueda replicar y no tener que pasar por los mismos errores o por los mismos obstáculos que nosotros pasamos. Entonces aquí ya llegamos al slide de varios de nuestros proyectos que nosotros pensamos pueden ser de relevancia para pensando en los proyectos de ustedes. Varios de estos proyectos, unos hablan sobre problemas económicos, otros problemas ambientales, otros problemas sociales, geopolíticos. Entonces, les voy a explicar un poquito de cada uno y ya si quieren pueden elegir o ustedes nos pueden decir cuál es uno que les interese más y le podemos meter más enfoque. Este primero, que se llama Greening America's Communities, básicamente lo saqué del baúl, estaba archivado. Este proyecto sucedió, lo que pasa es que este proyecto fue todo, no, al último se llevó toda la planificación, vaya, pero no se llevó a cabo el proyecto por falta de fondos federales. Este proyecto fue en el 2016 y fue traído a nosotros por la EPA, la Environmental Protection Agency. Y más que nada, este proyecto estaba enfocado en rediseñar la entrada a pie o pedestrian del cruce fronterizo entre Brownsville y Matamoros. Bueno, de Matamoros a Brownsville, ya que si han tenido la oportunidad de cruzar la frontera a pie desde Matamoros a Brownsville, pueden ver que lo primero que uno ve al llegar ve esta jungla de concreto. Nada, no te da una buena bienvenida. Entonces, aquí hablamos de un proceso de cómo rediseñar ese punto de entrada. En el siguiente proyecto, Neighborhood Historic Preservation, este proyecto habla un poco de preservación histórica en uno de los vecindarios más antiguos históricos de la ciudad de Brownsville. Este proyecto llegó a nuestras manos mediante CDCB, Community Development Corporation of Brownsville, y la ciudad de Brownsville, como estas casitas en la calle Jackson iban a ser vendidas por el dueño y iban a ser compradas por un banco y varios dueños que tenían planeado hacer algo comercial en los sitios, demoler las casitas antiguas. Y obviamente nuestro enfoque era preservar la cultura y la presencia histórica de este vecindario. En el siguiente proyecto, que es uno de nuestros proyectos más grandes que llevamos a cabo cada año, son los LightTech Multifamily Development. Básicamente es traer, mediante fondos federales, traer proyectos de viviendas multifamiliares a las áreas del Valle del Río Grande y poder darle a la comunidad más viviendas de buena calidad, asequibles y de renta, ya que también es un problema muy grande en nuestra comunidad. El siguiente proyecto es Mi Casita, Single Family Affordable Grow Home. Este proyecto se derivó del siguiente proyecto rápido. Este proyecto Mi Casita es un poquito una consecuencia de CDCB y BC Workshop, darse cuenta que
que hay un problema económico muy grave en la relación entre salario y costo de vivir en el valle del Río Grande, y cómo una familia puede comprar una casa que puede crecer conforme sus ingresos van creciendo y conforme su familia va creciendo, ya que en el valle tenemos esta costumbre pues sí, esta costumbre de que construimos una casa y le vamos agregando pedazos de poco a poco, cuando es sumamente mejor tener un plan ya establecido desde el día uno. El siguiente proyecto se llama Rápido, Rapid Disaster Recovery Housing Model. Este proyecto es una respuesta a desastres naturales. Esto tiene que ver más en lo ambiental, como nuestra región es muy propensa a huracanes cada temporada de huracán. Siempre estamos alerta a tormentas tropicales o que nos vaya a pegar un huracán. Una respuesta a cómo también, ya que hay fondos federales de FEMA, es una agencia federal de emergencias ambientales, cómo usar esos recursos para poder darle a una familia un hogar, un techo, cuando ya lo han perdido todo. Y el último proyecto también tiene que ver con cosas ambientales, que este proyecto está un poquito combinado entre el diseño y la cultura. Se llama El Sonido del Agua, Raising Drainage Awareness Through Our Culture. Básicamente es levantar awareness, conciencia de los problemas del drenaje en varias de las comunidades más vulnerables del valle, y cómo mediante la música se pudo no solucionar más, dar conciencia y también recibir apoyo de los comisionados del condado de Cameron. Entonces, estos son los 6 temas, 3 proyectos que queríamos compartirles un poco con ustedes, y nos gustaría saber cuál les parece interesante que abordemos primero. Gracias, Luis. Yo creo, y a ver qué opinas, Nelida, los alumnos traen proyectos relacionados a temas de agua, entonces el del sonido del agua podría ser muy interesante, y también tienen proyectos relacionados a temas de vivienda. Entonces, ya sea cualquiera el de Rápido, Mi Casita, o el de los Multifamily Developments, también pueden ser muy interesantes para las alumnas y los alumnos. Ok, perfecto. Yo también coincido con el del sonido del agua, quizás ese pudiera ser el primero, porque también además que es algo de lo que hemos tratado de conversar en clase, de que a veces los cambios sí lo puedes hacer con un edificio, con una remodelación de un entorno, pero los cambios duraderos y de largo plazo, y que también incidas en políticas que te permitan sostener el cambio, a veces son con programas y con otro tipo de activaciones, por así decirlo. Y creo que pudiera ser ese, y definitivamente uno de vivienda, el que ustedes consideren que tienen más información. O que... Ajá, ok, perfecto. Bueno, yo empezaré con el de Rápido, ya que aunque no fui el diseñador o coordinador líder del proyecto, sí estuve involucrado en él un poquito. Este proyecto terminó en el 2019, así que para darle datos exactos, aquí tengo unas de mis notas, y déjenme abrir la presentación. Ok. Y bueno, empezamos con el sonido del agua. El sonido del agua fue un proyecto en colaboración no solo con BC Workshop, sino con Art Place America, que fue la organización que que financió el proyecto. Hubo una convocatoria por parte de Art Place America, y entonces lo que empezamos fue a aplicar para
ese grant, para ese... no tengo la palabra exacta, no sé si sea subsidio, para ese fondo. Al final nuestra idea les pareció un poco original y ganamos ese fondo. Entonces lo que empezamos la categoría que teníamos que abordar era problemas públicos de salud y infraestructura inadecuada. Entonces dijimos, bueno, entonces podemos conectar un poquito la falta de drenaje y también pues los problemas de salud que eso desencadena. Entonces los voy a explicar un poquito cómo empezó este proyecto. El problema de drenaje ha sido un gran problema en el Valle del Río Grande, ya que, como saben, y a diferencia de Nuevo León, aquí todo es plano. La tierra es plana, el agua no corre, y aparte de eso, nuestra tierra es muy, como le dicen, clay, como no sé, arcilla. Arcillosa. Ajá, entonces el agua la tierra no absorbe muy bien el agua. Entonces siempre si no hay un sistema de infraestructura de drenaje adecuado, siempre hay problemas de inundaciones y más que nada en las colonias rurales a las afueras de la ciudad de Brownsville, de Harlingen, en el condado de Willacy y de Cameron. Y usualmente lo que pasa es que las personas que viven en las afueras no tienen como esa costumbre o a veces por cuestiones legales, cuestiones migratorias, no levantan la voz, no levantan la voz de los problemas que tienen en su comunidad y así se quedan los problemas por años y años. Tal vez aquí en esta gráfica se puede ver un poquito mejor. El Valle del Río Grande, como está la topografía, el agua tiende a correr hacia la Laguna Madre y hacia el Golfo de México, más como es una región muy plana, tarda mucho tiempo en que todo el agua se mueva de un lado al otro. Entonces, nosotros tiempo atrás ya habíamos trabajado con una organización que se llama LUPE, la Unión del Pueblo Entero. Es una organización que también sin fines de lucro, que su mayor enfoque es ayudar a la comunidad. Esa organización se fundó ya como en los años 70 y viene derivada del movimiento campesino de César Chávez. Esta organización trabaja mucho con las comunidades rurales y no solo en cuestiones de drenaje, de alumbrado público, cuestiones migratorias, les dan clases de inglés, vaya, les dan muchos recursos a ellos. Ya habíamos trabajado con ellos porque teníamos unos módulos de capacitación que habíamos creado que se llamaban Lucha. Y estos módulos eran 3 módulos en diferentes categorías. Había un módulo sobre drenaje, otro sobre migración, otro sobre sus derechos. En los módulos de drenaje, en el primer módulo, se hablaba desde el tema más básico del ciclo del agua, cómo funcionaba el ciclo del agua, que llovía, se evaporaba el agua, a dónde iba, a dónde se movía. Y ya después el último módulo era llegar a temas un poquito más técnicos sobre cómo funciona el sistema pluvial en su condado, en su ciudad, en su comunidad. Y así la gente se empezaba a informar un poquito más y se sentía con la capacidad de poder levantar la voz ante una corte de comisionados, ante una junta, no sé, con el alcalde, con cualquier representante político local. Entonces, de ahí es donde partimos para
tomar enfoque en dos comunidades rurales, dos colonias. Una de las colonias era la colonia Owasa y la otra era la colonia, aquí está, olvidé el nombre, Owasa. Bueno, ahorita volvemos a los dos nombres de la colonia. Estas colonias ya habían recibido los módulos que les habíamos dado con años anteriores, y lo que empezamos a hacer con ellos es caminar, solo simplemente organizarnos todos, empezar a caminar las colonias y darnos cuenta dónde estaban los problemas de drenaje, de inundación. Una tarde nos sentamos todos a convivir, a comer, y empezaron a platicarnos sus experiencias a través de los años, de lo que habían vivido. Por ejemplo, nos platicaban cómo cuando se inundaba su comunidad, los niños para ir a la escuela o los llevaban en brazos o en la espalda para llevarlos al autobús escolar, o simplemente perdían días de escuela, como las inundaciones, porque las inundaciones en esas zonas, ya que son muy extremas, las inundaciones pueden llegar, no sé, a 1 pie, 2 pies de altura de agua estancada, como ser de sus mascotas a veces fallecían, o que después de la inundación sus casas se dañaban. Obviamente también las enfermedades, hubo un tiempo que había un brote de Zika, de picadura de mosquito. Entonces, como el proyecto siguió avanzando, fue, ok, tenemos estos problemas en la comunidad, pero también queremos levantar conciencia. Ya sabemos que estas familias están un poquito más entrenadas con estos módulos, saben de lo que hablan, pero ¿cómo podemos llegar a más oídos? ¿Cómo podemos avisarle a más gente de lo que está pasando? Entonces, lo que pasó, lo que hicimos fue, nos aliamos no solo con Lupe, con otra organización que se llama Arise, y con el Centro Cultural Narciso Martínez. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue, ok, vamos a tratar de combinar nuestra cultura para solucionar este problema. Entonces, el Centro Cultural Narciso Mina está enfocado en la música de conjunto que fue creada en la ciudad de San Benito, Texas. Entonces dijimos, ok, vamos a tratar de hacer este proyecto que esté en torno a la música, a hacer unos corridos, hacer unas letras de las canciones que hablen de nuestros problemas, de las soluciones. Entonces tuvimos 3 juntas, 3 talleres, donde conseguimos a varios músicos, nos juntamos con la comunidad, y en las tardes, de todas las historias que ellos nos contaban, les empezamos a dar clases de cómo componer versos y rimas. Entonces las personas decían, bueno, yo tengo este problema tal y tal, y se inundó mi casa, y perdí esto, perdí lo otro, bla, bla, bla. Y así fue como se empezaron a componer varias canciones. Las canciones después se llevaron a los músicos, y ya después estos músicos empezaron a componer 6 canciones. Las 6 canciones las llevamos a un estudio de grabación, se grabaron las 6 canciones, se empezaron a repartir los CDs en físico, también creo que subieron a SoundCloud, creo, si no me equivoco. Mira, esos son los 4 músicos que trabajaron con nosotros: Frutoso Villarreal, Juan Manuel Alejo, Jonathan Salinas y Refugio Ortiz. Se grabaron las canciones y esas canciones se empezaron a repartir entre la comunidad. Después, ya todas esas colonias, esas comunidades un poquito más empoderadas, y con más personas teniendo el respaldo al haber escuchado las historias y al saber los problemas que habían vivido o enfrentado,
se llevó una junta con los comisionados del condado de Cameron, con el departamento de planeación y de ingeniería, y se empezó a tener pláticas. Ya uno miraba al ingeniero civil del condado tener una plática de tú a tú no sé, con la señora Refugio, con la señora Martínez, empezando a hablar temas de drenaje, de por qué se inundaba la colonia si tenían un sistema pluvial justo que pasaba detrás de ellos. Entonces ya se empezó a tomar más cartas en el asunto, empezaron a documentar, en realidad, que esto es algo muy, muy importante, de verdad, estar ahí presente, bajar al field, bajar ahí al sitio, salir un poco de la oficina y empezar a ver, ok, bueno, instalamos este sistema de infraestructura de drenaje en este lugar, pero ¿sabes qué? En realidad donde se inunda es del otro lado, al lado contrario. Entonces ahí hicimos algo mal. Después de esto, ya en conclusión, lo que pasó es que en las dos comunidades, en las dos colonias, se les instaló un sistema de drenaje pues más adecuado a las necesidades que ellos tenían. Actualmente esas dos colonias ya no se inundan, ya no tienen problemas de inundación, y esto ha causado pues un movimiento, una reacción en cadena donde otras colonias vecinas ven cómo hubo un cambio en tal comunidad y cómo ellos también quieren replicarlo y alzar la voz, ya que ese es uno de los problemas más grandes que a veces, y que es lo que nos platicaban los residentes de la comunidad, a veces ellos tienen o miedo o piensan que no saben de lo que hablan, eh, y no quieren alzar la voz, y lo que esto hace es empoderarlos a ellos, a que si ellos, como ellos son los que están enfrentando el problema, que ellos son los que levanten la voz, y así ellos poder luchar por sus propios derechos, que es uno de los lemas de nuestros compañeros del LUPE de César Chávez. Y sí, se les presentaron varias ideas de LID, de infraestructura de drenaje de bajo costo, y ya al final, como les dije, este sistema pluvial que estaba aquí, que estaba corriendo al lado contrario, se cambió, se puso en otra ubicación y ya no hubo problemas de drenaje en esta comunidad. No sé si tengan alguna pregunta de este proyecto en específico o algo del proceso. Creo que traté de resumirlo lo más que pude. ¿Hay algún lugar donde podamos escuchar las canciones? O si más adelante nos comparten la liga de SoundCloud, estaría buenísimo. Sí, creo que tenemos por ahí archivado no solo el disco en MP3, sino también tiene que estar por ahí en SoundCloud. Y sí, bueno, ya cabe resaltar que ya esta historia ya concluyó con una celebración en grande, una fiesta, vaya. Creo que nuestra comunidad y nuestra cultura siempre amerita terminar un proyecto exitoso con una fiesta con toda la comunidad. Se hizo un baile, un baile con los músicos, se tocaron un poco de las canciones y ya después canciones a petición de lo que ellos pidieron. Gracias. Yo tengo una duda, Luis. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo hicieron el proceso para identificar la comunidad? ¿Fue antes por un tema de mapeo, como tú decías, de observación? ¿O cómo llegaron a esta comunidad para identificar ese problema? Sí, para llegar a estas dos comunidades ya
con anterioridad, con estos lucha modules, esos módulos de lucha, ya se había hecho un mapeo con anterioridad de las zonas rurales que más sufrían inundaciones. Habíamos detectado 13 colonias, 13 comunidades rurales en el condado de Cameron y de Willacy. Y entonces se hizo todo un mapa, un mapeo de los lugares donde tenían alto riesgo de inundación, cuántas personas vivían ahí, cuántas personas eran afectadas. Ya habíamos tenido un proyecto anterior a este, ya rápido, que se llamaba DR2, Disaster Recovery 2, donde a varias de estas personas, varias de esas familias en ciertas comunidades, habíamos conseguido un fondo federal y estatal para diseñarles una vivienda, obviamente adecuada a las dificultades que estaban enfrentando, al problema de inundación. Después de eso, pues obvio, nos quedó esa información en nuestro base de datos y como siempre tenemos a esa organización, a Lupe, que nos ayuda bastante porque ellos siempre están ahí afuera organizando y con la comunidad, ahí out en el field. Pues son los que nos dijeron de que, oye, ya hemos visto avance en esas comunidades y en esas no, más estas dos comunidades siguen teniendo bastantes problemas de inundación. Y fue así como se eligió a esas dos. Y también recuerdo, tal vez esto sea algo que no sé, que no esté exactamente relacionado, pero esas comunidades, ya que están fuera del municipio, no reciben esas comunidades rurales no reciben la infraestructura de drenaje que se recibe, por ejemplo, en la ciudad de Brownsville o en la ciudad de Harlingen, donde está el drenaje subterráneo. Aquí, pues cada casa, cada residencia tiene su fosa séptica, y sí tienen agua potable, bueno, agua potable, pero el sistema de drenaje en las calles, no hay una alcantarilla y una tubería que pase debajo de las calles. Aquí, en las orillas de la calle, digamos, donde debería estar la banqueta, no hay banquetas, hay una zanja, lo que aquí le llamamos un ditch, y básicamente pues ahí se recolecta el agua y se trata de infiltrar lo más que se pueda y también que se empiece a mover hacia los canales de riego, pero usualmente no, o también es un problema también de nuestra cultura, bueno, no quisiera decir de nuestra cultura, pero de una poca conciencia sobre mantener esas zanjas limpias, que no haya basura, que no se tapen, que corra el agua, vaya a mantener nuestras propiedades limpias, que en estas colonias rurales donde hay un poquito menos de vigilancia y menos de, pues, tantas reglas por parte del municipio, pues las personas a veces tienden a no darle el mantenimiento adecuado a sus propiedades. Y también una vez me tocó que la organización Lupe me habló y me dijo, oye Luis, ¿puedes acompañarnos? Que va a estar un ingeniero civil y del condado de Cameron. La gente estaba un poquito molesta porque habían construido una zanja de como 6 pies de profundidad en la entrada de su colonia, y pues tenían mucho miedo de que si un niño o alguien se cayera ahí, era un problema ahí latente. Y entonces fue así como levantaron la voz y se ajustó un poquito mejor ese tema. ¿Tienen alguna otra pregunta del proceso de este proyecto? Este proyecto fue algo
algo nuevo para nosotros, ya que pues como ustedes mencionan, es algo que a lo menos nosotros que nos las pasamos diseñando casas, edificios, algo inesperado, algo que no, como que no hacía clic al principio de cómo esto iba a ayudar a solucionar, cómo hacer 6 canciones iba a ayudar al sistema de drenaje. Más ya viéndolo con una perspectiva un poquito más amplia, desde arriba uno puede ver cómo el resultado final no es tanto la importancia o el método de cómo se realizó, si fue la música, si pudo haber sido pinturas, pudo haber sido arte, otro tipo de arte, sino hacer conciencia y que la gente se una y alce la voz, y ya uno se da cuenta que cuando la gente se une es donde puede haber un gran cambio. Luis, a mí me parece muy, muy interesante este proyecto porque justo el arte es este vehículo y un motor, digamos, de no solo de transformación comunitaria, pero esa transformación pues muy vinculada a tener un rol activo en la transformación del espacio físico. Entonces es un proyecto que no es como que va en el sentido inverso o va un poco contracorriente. Entonces, me parece un muy buen ejemplo de que a veces las soluciones están primero en otros aspectos y no necesariamente el paso número 1 es la incidencia física, sino que existen otros elementos, otros procesos que se pueden detonar. Y otro tema que me parece bien relevante aquí y en general en el trabajo de BC Workshop es el trabajo con aliados. Entonces les preguntaba a Rubén de cómo escoger a la comunidad, pero yo creo que también es algo bien clave de cómo articular esfuerzos con otros grupos que también están trabajando en campo. No sé si nos pudieran platicar un poquito respecto a esos procesos de trabajo y coordinación que hacen con otros activistas u otros grupos que a lo mejor no se enfocan en el diseño, pero sí definitivamente trabajan como con comunidades o trabajan con algunos temas que son relevantes para ustedes. Sí, ok, sí, eso es algo muy, muy importante, vaya, también para nosotros, nuestros aliados, nuestros partners. Por ejemplo, en este proyecto nuestros aliados fue Lupe y Arise, esas organizaciones que trabajan con las comunidades directamente, se organizan, tienen varios años trabajando con muchas comunidades. Los miembros de las comunidades se empiezan a unir a la organización se empieza a ser un poquito más grande, se empieza a correr la voz. Pero también, por ejemplo, en nuestra organización hemos tenido varios aliados clave para el trabajo que hacemos. Por ejemplo, en temas de vivienda, estamos aliados casi fielmente con CDCB, con Community Development Corporation of Brownsville. Nuestro fundador, Brent Brown, conoció al director de CDCB, Nick Mitchell, en una conferencia en Dallas. Estuvieron platicando años antes de que se creara BC Workshop y pues sí, concluyeron de que hoy estaría padre poder, yo hago esto, tú haces lo otro, porque CDCB es una, aquí les voy a dar el dato porque creo que es muy importante comentar quiénes son ellos también, ya que son una parte importante de nuestro trabajo. CDCB, ellos es una organización privada, más también es una organización sin fines de lucro. Se establecieron en 1974. Llevan 44 años proporcionando viviendas seguras, decentes y asequibles, principalmente en los condados de Cameron y Willacy. Y desde sus inicios, CDCB se ha convertido en el mayor productor de viviendas accesibles unifamiliares en todo el estado de Texas. Lo que esto quiere decir es que hay un gran problema
vivienda, no solo en nuestra ciudad, en el estado. Y obviamente sí hay agencias gubernamentales que se encargan también de recibir fondos federales para tratar de construir esas viviendas accesibles. Por ejemplo, en nuestra ciudad está the Housing Authority of Brownsville, y es una organización similar a CDCB, solo que ellos se manejan, bueno, son una entidad gubernamental. Más sin embargo, CDCB, ya que ellos pues se manejan aparte, no están regulados por el gobierno, tienen nos hemos dado cuenta que cuando una organización está basada en, se escucha un poquito raro, pero pues en tratar de hacer el bien, sin tratar de lucrar, como que ya en sí hay un poquito más de impulso, de positivismo para poder llevar a cabo nuestras metas, vaya. Y fue así como nos salíamos con CDCB. Sabíamos que ellos pues tienen una meta similar, que es traer viviendas accesibles a las comunidades más vulnerables y a las familias de bajo ingreso en nuestra ciudad. Y así, no solo en temas de vivienda o, por ejemplo, con el sonido del agua, para todos siempre tratamos de aliarnos, ya que somos una organización pequeña. Digamos, en nuestra oficina solo somos nosotros 3. En la oficina de Dallas somos, no sé, 5. En la oficina de Houston somos 2. Y aún así abarcamos muchos proyectos que ni siquiera son de nuestra especialización, pero es por lo mismo de que nosotros traemos como este ímpetu, de estas ganas de hacer algo, y contactamos a alguien que nos pueda ayudar, o que sea el experto y solo nosotros apoyamos, o al revés, alguien se nos acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto en mente, pero no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y así es como también nosotros tratamos de, con la experiencia que hemos obtenido, tratamos de ayudarles en, ok, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos aliamos con esta otra persona y podemos llevar a cabo este proyecto? Esto pasó también hace un año. La ciudad de Brownsville se nos acercó. La ciudad de Brownsville tiene un problema existentes de sobrepoblación de indigentes en el centro de Brownsville, y pues se nos acercó a nosotros más que nada por nuestro expertise en organizar a la comunidad a nuestras juntas, nuestros talleres, abrir un fórum y debatir varios temas. Y así fue como empezamos a organizar al director de Valley Baptist, el Hospital General de Brownsville, no sé, al comandante de la estación de bomberos, al de policía, al director de Texas Tropical, que es una institución mental. Nos juntamos todos en la mesa, empezamos a debatir sobre el problema, sobre posibles soluciones, y así fue como se desarrolló todo un proyecto nuevo. Y porque usualmente cuando un comisionado o alguien quiere solucionar un problema, quiere solucionarlo ya, sin tener como todo esta unión de ideas, este debate inicial, toda una investigación, un mapeo, que fue después a lo que nos encargamos nosotros. No voy a revelar su nombre, pero este comisionado había visto un ejemplo de una ciudad noruega donde habían construido como estos honeycombs, como estos panales de abeja a escala humana, y quería ponerlos en los callejones de toda la ciudad de Brownsville para que los indigentes pudieran descansar, dormir, quitarlos de la vista pública, lo cual pues obviamente no era la solución correcta. Bueno, más que nada no atacaba el problema, solo traía, pues sí hay una leve solución, más no,
no atacaba el problema de raíz. Y fue así a cabo como desarrollamos todo una investigación, un booklet con posibles opciones, posibles, pues sí, algunos ejemplos y formas de acción, no solo a primer grado, sino al nivel más detallado. Y la ciudad de Brownsville lo adoptó como su plan de acción. Y pues ya esperemos pronto empiecen a implementar uno de esos pasos para ese proyecto. Pero sí, a veces uno no se da cuenta que uno no está solo, que uno si tiene una idea puede buscar, siempre hay alguien que también tiene esa idea de unirse, de juntar esfuerzos y de ayudar o de colaborar. Muchas gracias, Luis. Nos quedan ya unos pocos minutos. No sé si, Luis, podamos ver, aunque sea de forma breve, el proyecto de vivienda y Sí. tendremos que cerrar esta sesión y luego si ustedes tienen un tiempo, un ratito más, los invitamos a clase, pero sí tenemos que cerrar dentro del rango de la hora esta sesión. Sí, claro. ¿Quieren hablar un poquito de las viviendas multifamiliares o de...? Sí, yo creo que el de vivienda, el que consideres que Ok. Sí, que sea más apropiado. Sí, trataré de ser rápido en ese proyecto de las viviendas multifamiliares. Les presento aquí la Hacienda Casitas, que es un proyecto en Harlingen, que está a 30 minutos de Brownsville. Y este proyecto lo hicimos en el 2016, pero se los presento porque como fue nuestro primer proyecto en unión con CDCB y multifamiliar, es el que mejor lo documentamos, ya que es como que este proyecto sentó las bases para los siguientes proyectos. Ya ahorita los nuevos proyectos que hacemos ya los hacemos casi pues en piloto automático. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo accionar, pero este sí lo tenemos muy bien documentado. Pues como les mencionaba, ya bajo estudios y documentación que CDCB ha recolectado durante los años, toda la data, se ha dado cuenta que aunque la misión número uno de ellos es que todas las familias sean dueños de su propio hogar, sabemos que para llegar a ese paso, pues a veces toma cierto tiempo y muchas familias pues tienen que rentar donde vivir y ya después trabajar con ellos para que sean dueños de su propio hogar. Pero el problema más grande es que en el Valle del Río Grande las opciones para rentar son muy escasas, muy pobres en cuestiones de calidad de vivienda y de diseño, y no solo del diseño estético, sino del diseño de cómo las comunidades están creadas a veces solo para tener el máximo de personas viviendo en un lugar y no piensan tanto en el desarrollo de la comunidad, de cómo van a vivir las familias ahí, cómo los niños van a jugar, cómo empiezan a desenvolverse en su comunidad, con sus vecinos. Y aparte, pues sí, también hay unas que sí están en condiciones muy deprobables. Entonces, obviamente estos datos son del 2015, 2014, pero eso sí es algo que sigue siendo presente, que es que un tercio de la población de Brownsville vive abajo del rango de pobreza esto es bien sabido que estamos en los últimos lugares de nivel de pobreza en todos los Estados Unidos. Y la distribución de ingresos, pues aquí lo pueden ver, todo lo que está en amarillo claro y en el amarillo mostaza, pues están en el borde o en el límite del
el índice de pobreza de los Estados Unidos, y pues como ven, pues casi todo está en ese color. Entonces se empezaron a hacer juntas con la comunidad de qué tipo de comunidad o de vecindario les gustaría tener para un proyecto de renta de apartamentos. Y pues muchas personas les importaba más, por ejemplo, su seguridad, también la apariencia del lugar, que pues mucha gente también es algo que les importa mucho, también la comodidad. Y ya todo eso fue como nosotros tener juntas y recolectar data de vecinos, de qué les parecería, qué puntos les gustaría tener más en este nuevo desarrollo. CDCB consiguió esta ubicación, este terreno. Este terreno era una comunidad, era como, vaya, un motel, un área como de motel de paso o renta de paso, donde se inundaba demasiado, se inundaba a tal grado que esas casitas ya quedaron pues deshechas por dentro, tenían mucha termita, humedad, etcétera. Entonces compraron toda esta propiedad en Harlingen y fue ahí donde nosotros empezamos a empezar con este diseño esquemático. Sabíamos que la gente, la comunidad, aunque iban a rentar estas casitas, no querían vivir en un complejo multifamiliar, todo junto, todo pegado, ya que pues les gusta tener su privacidad, aunque no sea su propia propiedad, quieren tener su propio espacio, su propio porche, su propio balcón, su pequeño espacio, vaya. Entonces se empezó a crear este esquema de varias, lo que nosotros llamamos casitas o cottages individuales. También se empezó a trabajar o a empezar a tratar de darle solución a ese sistema, a ese problema de inundación en este terreno. Y creo que una de las soluciones más fáciles pudo haber sido instalar pues grandes tuberías de drenaje y que todo se vaya al sistema municipal y deshacernos del problema. Lo que sabemos pues no es la solución perfecta. Entonces, como pueden ver ya aquí en la imagen del resultado final, lo que se hizo es que se hicieron estas zanjas de, les llamamos LID Infrastructure, que es básicamente pues diseño de drenaje pues verde, no tengo la palabra exacta en español, pero pues básicamente es que toda el agua empieza a fluir naturalmente. Si ven en el diagrama esquemático aquí, el agua como empieza a llover, lo primero que hace es caer, y así es como también surgió la tipología de estas casitas. Cuando cae la primera gota de lluvia a las casitas, cae en este techo inclinado, cae al porche. Hay pocas áreas de concreto, los estacionamientos son diseñados con el nombre de Ribbon Driveway, que es básicamente solo tiene el espacio concreto para las llantas, y en el centro tiene grava o piedra de río para más absorción de agua. Cada casita enfrente de ellos tienen este pequeño jardín que también trata de absorber la más agua posible. Ya todo lo que no se infiltra en la tierra cae a la calle, y la calle está diseñada como en un valley, tiene un punto bajo en el centro, como un canal, vaya, para que empiece a correr el agua por la calle y empiece a salir, darle desagüe hacia afuera. Ya después el agua empieza a llegar aquí a estos canales en el centro de donde está el jardín, donde está el área comunitaria, y empieza a recorrer todo el sitio. El agua empieza a recorrer desde aquí, empieza a dar vuelta, cruza la calle, llega al otro lado,
Y así lo que tratamos de hacer es darle tiempo a que el agua empiece a correr alrededor de nuestro sitio, que se infiltre lo más que se pueda, y ya pues ya ahora sí, lo que llegue a salir al desagüe municipal, pues ya sea lo mínimo, y también que sea un poquito después de cuando todas las demás otras desarrollos desahogaron, echaron toda su agua al drenaje, que es lo que a veces ocasiona que todo el sistema se colapse y empiece, cuando todos al mismo tiempo mandan su agua pluvial al desagüe, pues se empieza a colapsar, se empieza a brotar de las alcantarillas, se inunda todo las calles. Así como que le damos un poquito más de tiempo, un día o dos, para que nuestra agua salga de nuestro sitio y llegue al sistema municipal. Y pues sí, también tuvimos suerte que en ese sitio habían árboles ébanos y ocres gigantes, enormes, así bellos. Entonces eso fue algo que, si ven en el sitio, ya los teníamos ubicados a todos estos árboles se quedaron, lo que hizo ver que este desarrollo ya se viera aún mejor. Y en temas de accesibilidad, ya que este proyecto fue fundeado por el HUD, el Departamento de Housing y Urban Development de los Estados Unidos, pues teníamos que hacer que todo el sitio sea accesible a alguien con alguna discapacidad móvil. Y también teníamos como esas casitas se construyeron en un terreno donde tenía altas probabilidades de inundación. Pues las casitas se tuvieron que construir 18 pulgadas arriba del punto cero, que el punto cero para nosotros es la calle. Más también tenemos que cumplir con los temas de accesibilidad, que cada casita pueda ser visitada por alguien con una discapacidad móvil. Entonces tuvimos que ahí tratar de buscar la manera en que, o mediante una rampa o una banqueta en inclinación, que todos pudieran tener el acceso. Y nuestra solución fue no tener banquetas elevadas, todo está al ras de suelo, al punto cero, y usamos los estacionamientos también como banqueta y como punto de acceso para llegar a la puerta principal. Otro de los puntos que teníamos que incluir en este proyecto era amenidades para los residentes, para la comunidad. Lo que se les entregó fue este edificio comunitario, donde la administración de estos apartamentos lo maneja, pero básicamente ahí tienen eventos cada semana, tienen eventos de yoga. Sabemos que hay un problema muy grande de diabetes y obesidad en el valle. Tienen así también programas de clases de zumba, de ejercicio. A veces también hay canastas con comida saludable. Y también a veces ahí en las épocas de la primavera les ayuden con con asesoría y de su reembolso de impuestos también. Aquí un poquito de más fotos. También se diseñó un pequeño playground o parque para los niños, un pabellón para hacer carne asada, un barbecue, y un poquito de las diferentes tipologías de las unidades, de una recámara accesible, ADA, de 2 recámaras. Y bueno, también, eso ya irnos un poquito más a detalle, pero por ejemplo, hasta el detalle de las ventanas fue tratar de solucionar el problema pues sí, ambiental del sol, tratar de mitigar un poquito el sol que entraba en las unidades, ya que no teníamos
un volado, vaya, en el techo. Y pues eso es un poquito del proyecto de la Hacienda Casitas. No sé si tengan alguna pregunta un poquito más relacionada al proceso de diseño o el proceso de cómo se llevó a cabo los recursos. Yo tenía una pregunta. Muchas gracias, Luis. Bueno, está bellísimo el proyecto, impresionante. Yo tenía la duda de, por ejemplo, el diseño ya de las distribuciones, si obedece a algo, o sea, cómo decidieron las tipologías de las casas o las distribuciones. Sí, bueno, esto es más relacionado con CDCB, que ellos son los dueños, se podría decir los dueños, y también los que se encargan en el aspecto de indicarnos qué es lo que más se requiere para esa comunidad. Y ya después ellos hacen todo un estudio del promedio o de número de familias y de cuántos miembros hay en cada familia y lo que se ocupa en el mercado actualmente. Pues sí, vaya un estudio de mercado, saber que... Y así fue como ellos nos indicaron, ¿saben qué, PC? Ustedes necesitamos que ustedes nos entreguen de las 60 casitas, necesitamos 20 de una recámara, 20 de 2, 15 de 3 y tal de 4. Y ya después, con con el espacio que teníamos, pues tratar de acomodar todas las casitas ahí y darles su espacio privado, el espacio comunitario y tratar de, pues eso ya es más pues el ejercicio a lo que estamos acostumbrados a tratar de solucionar el diseño. No sé si alguien de nuestras invitados tenga alguna pregunta, también las pueden poner por el chat. Yo creo que lo que pudiéramos hacer, y ya sería como permanencia voluntaria, podríamos ver otro proyecto si les parece bien. Si nos quieren seguir acompañando, más que bienvenidos. Y ya con este tercer proyecto que veamos, podemos cerrar la sesión. Ok, perfecto. Solo para recordarles de cuáles proyectos podemos platicar. Nos queda el de preservación histórica, el de Mi Casita y el de Rápido y Greening America's Communities. Creo que ese sentido, el de Historic Preservation o el de Greening America's Communities, por los proyectos que tienen los alumnos. Cualquiera de los dos, si nos pudieran presentar. Ok, ¿qué les parece el de la preservación histórica? Ya que ese es uno de los actuales proyectos que tenemos ahorita. Mi compañero Gerardo es el que está trabajando en él. Entonces, él les va a compartir su pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Y recordarles, ya nos excedimos un poquito de la hora, pero los que quieran acompañarnos, continuar aquí vamos a estar. Y vamos a estar grabando también la sesión, entonces pueden consultarla en otro momento, si tienen que salir por algún motivo. Muchas gracias. Y buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez. Yo soy de la Ciudad de México. Tengo aquí casi 2 años. Entonces, hablando de este tema, casitas de Jackson, déjenme compartir mi pantalla con ustedes.
No sé si pueden verla ya. Todavía no, Gerardo. No sé si aún estoy compartiendo mi pantalla. A ver, déjenme ver. No, creo que ya no. ¿Ya no? Ok. No, ya. Bueno, a lo mejor si tienes dos pantallas, Gerardo, es que hay que pasarla a la otra. ¿A la principal? Puede ser eso. Ok, ya la veo aquí. Ahí está, ya se ve ahora. ¿La tienen? Sí. Perfecto. Bueno, este proyecto es reciente, nos llegó el año pasado, por ahí de julio, agosto. Se trata, y es básicamente de una rehabilitación de 3 terrenos que estaban en venta. Surgieron varias ofertas para la compra, como decía Luis al inicio, que querían comprarlo constructores comerciales, querían hacer algo, o sí que tirar lo que estaba y hacer algo nuevo comercial. Entonces, lo que la ciudad de Brownsville le otorgó la venta a CDCB con la finalidad de preservar la historia, preservar el contexto urbano de la comunidad, ya que es una localidad vieja, histórica. Entonces, estas casitas datan casi desde los 30, entre los 30, 40, 50, 60, se empezaron a construir, entonces ya tienen sus años. Y la ciudad de Brownsville quería eso, quería preservar esa historia, ese tipo de construcción, en vez de quitarlo y poner algo moderno y que iba solamente a salir del contexto urbano y comunitario de la localidad. Como una descripción rápida de este proyecto, están entre la Jackson y la calle 16, en la ciudad de Brownsville. Eran 3 lotes, 3 terrenos, y en el primer terreno había 3 construcciones, el segundo terreno tenía 2 y el tercer terreno tenía un dúplex. Si lo alcanzan a ver aquí en la presentación, es el primer terreno, que sería una casa grande, que sería también como un dúplex, una casita pequeña, un estudio y un dúplex al fondo. Estoy hablando de un dúplex pequeño. En la siguiente terreno era una casa completa grande y una casa pequeña atrás. Y en el siguiente es un dúplex. Comenzamos investigando acerca de la localidad, acerca de las condiciones existentes de cada construcción. Queríamos saber cómo podíamos mejorar la calidad de vida en ellas y elevar el número de unidades habitacionales en ellas también. Saber qué teníamos que reducir y qué teníamos que ampliar, pero que pudiéramos meter el mayor número de unidades con la mejor calidad de vivienda posible. Las condiciones existentes estaban deterioradas, en malas condiciones, ventanas que ya no servían, puertas inaccesibles o rotas, todo el siding, los revestimientos ya estaban quebrados, tenían mucho maltrato de termita, instalaciones hidráulicas y eléctricas ya en condiciones deplorables. Así que los baños también ya sin un buen uso, los baños estaban muy pequeños y muy mal instalados,
o sin una función espacial correcta, ya que una persona tenía que hacerse como chiquito, reducir su tamaño para poder ingresar a estos espacios. Así que nosotros, nuestra función fue tratar de mejorar esos espacios, dar una apertura, pero un gran reto era mantener esa historia, en las casitas. Se hizo una junta con digamos que es como la directiva de la preservación histórica en la ciudad de Brownsville, de la cual Luis es miembro. Se hizo una junta para que pudieran ver ellos las condiciones de cada casita y para que nos pudieran dar a nosotros una mejor referencia de qué es lo que necesitábamos hacer para poder nosotros diseñar conforme a lo que se necesitaba hacer. Porque un punto importante era que no teníamos que tirar eso y hacer algo nuevo, que para nosotros y para los constructores sería lo más fácil. Pero creo que, me parece que también en el tiempo que llevo yo, e incluso antes, era algo nuevo, un proyecto nuevo para BC, ya que nos habíamos dedicado a hacer todo desde cero, desde un terreno plano o desde un terreno con construcciones, tirar y hacer todo nuevo. Entonces, al rehabilitar, teníamos que saber qué elementos íbamos a dejar, qué elementos íbamos a poder seguir ocupando y qué apariencia teníamos que seguir para que al momento de diseñar pudiéramos hacerlo de la mejor manera. Así que en esta discusión en la ciudad de Brownsville nos otorgaron cierta libertad, pero con condicionante de que esta en particular, esta unidad está en la esquina y esta de atrás tendrían que preservar la mayor vista posible a como están ahorita. Así que nuestra tarea era diseñar todo en el interior para que nos cupiera un dúplex, 2 unidades, y mantener esta fachada sin alterarla casi en lo más mínimo. Así que ha sido una tarea, ahora que ya empezaron a trabajar los constructores, pues ha sido una tarea interesante, ¿no? Él mismo me decía, platicaba con uno de ellos y me decía, pues todo se puede hacer, pero esto era un gran reto para ellos porque es tratar de demoler. Si se dan cuenta, aquí marcábamos una referencia de lo rojo, es como el demo, lo que teníamos que demoler, pero lo que se tenía que conservar era casi todo lo demás. Así que para ellos es algo interesante también de que tienen que quitar elementos conservando otros más. Y es un poco complicado ya que son construcciones que tienen más de 40, 60 años. Así que es un gran reto, pero se está llevando a cabo. Así que tenemos esta unidad. Voy a pasar rápidamente para que puedan ver nuestra propuesta que tuvimos acerca de ella. Es un pequeño estudio, conservando siempre el espacio, pero tratando de dar una buena calidad de vida para aquella persona que en el futuro va a poder habitar esta unidad. Pequeño estudio, baños accesibles en buen tamaño, espacio para guardar y con una cocina. El siguiente dúplex también tiene que conservar con esa fachada, con ese revestimiento que actual tiene. También se planeaba hacer, o se planea tener un dúplex, 2 unidades en esta misma. Este no es el resultado final, eso fue la primera propuesta, pero así se comenzó. Esta fue la presentación que nosotros como BC le entregamos al cliente, CDCB, para que ellos pudieran ver y decidir lo que querían hacer y darnos luz verde para continuar. Tenemos en el siguiente terreno, cruzando la calle, la siguiente unidad. También tratando de
conservar ciertos muros, quitar otros para poder extender el espacio. La siguiente unidad, la más grande, también tratar de conservar todo el exterior o tratar lo más que se pueda de conservar elementos que ya están ahí y lo que se tenga que reemplazar que pueda estar de acorde a estos materiales y a estas fachadas que ya existen. Y el siguiente dúplex en el terreno siguiente. En este es el único en el que, si se podrán dar cuenta, el existente en este rojo es pequeño y nosotros sí aquí teníamos la libertad de poder dar una ampliación hacia atrás. Así que se va a quitar que era como una bodeguita, entonces se va a hacer como una especie de espejo de esta unidad, se va a hacer para acá para poder dar más espacio al dúplex. Así que el existente solo tenía este espacio donde está la cocina y la sala, hasta este muro, y lo que vamos a agregar va a ser todo este otro donde ya están las 2 recámaras, una pequeña sala y el patio trasero con su porche trasero también. Algo importante en el diseño de estas casitas era poder habilitar que el landscaping, todo lo que es el paisaje en estas casitas pudiera tener una conexión entre ellas, no bloquear todos los espacios, sino que tuvieran una conexión con ellas, que pudieran ser accesibles para la pequeña comunidad, las pequeñas 2 familias que habiten aquí, por ejemplo, y que no se vea totalmente 3 terrenos con 3 casas o 3 elementos diferentes, sino que eso, a pesar de que son 3 terrenos, puedan ser como una comunidad o un conjunto de casitas que es uno solo. Así que también se trabajó en el paisaje. Estas son propuestas que se hicieron acerca de las cercas, de plantas locales, las vistas, qué es lo que queríamos poner. Queríamos poner cercas bajas para que se pudiera tener vista desde afuera hacia adentro, pero con cercas privadas en donde es el callejón y cercas privadas también en el intermedio de las unidades para dar también esa privacidad a las familias. Plantas locales, plantas que se pueden tomar en cuenta como culturales también, que nuestra cultura se identifica con ellas. Es como una representación de lo que sería el resultado final, lo que va a ser el resultado final, con las 3 unidades en el primer terreno y una vista de lo que sería rehabilitar los espacios, los patios. Ahorita era un elemento que eran baños. La gente no tenía baños en el interior en estas unidades, tenían que salir a este elemento y ahí estaban los baños. Así que nosotros habilitamos baño en cada una de ellas y este espacio lo usamos como de almacenamiento y de lavado. Así que son pequeñas vistas de cómo va a quedar el paisaje relacionado con las unidades. Y ahí acabó. Así que tenemos este proyecto ya en funcionamiento. Nuestro objetivo es mantener esa vista, esa preservación histórica. Así que trabajamos en conjunto con los constructores, con el cliente para que conforme la construcción no haya cambios drásticos en materiales, en vistas, en colores. Y además que podamos llevar a cabo lo que nos permitió la ciudad de Brownsville. Así que es el objetivo en este proyecto y estamos trabajando. Esperemos tenerlo como a finales de agosto, septiembre. Es la meta, así que si pueden pasar para acá, pues
pueden darse una vuelta ahí, está muy cerca del puente sobre la Internacional, ahí en Jackson y la 16, ahí se va a poder ver este pequeño proyecto de estas casitas. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que les pueda compartir al respecto. Muchas gracias, Gerardo. Para estas casitas, o sea, el CDC es el que compra el terreno, el que define un poco bueno, ya nos comentabas que tuvieron retroalimentación también del municipio, pero se define entonces la cantidad de usuarios o el perfil que deben de tener, el monto de inversión de cuánto, o cómo es ese proceso de trabajo y en qué puntos entran ustedes y hasta dónde delimitan su trabajo. En cuanto a inversión, no tengo conocimiento porque al parecer no es de que nos dan un budget, de que tienen tantos miles de dólares y tienen que sujetarse a él. Más bien lo que nos pidió CDCB fue mantener el mayor número de unidades habitables. Si nosotros teníamos por espacio, por reglamento, teníamos que quitar una vivienda, pues lo teníamos que hacer. Pero nuestro objetivo y lo que nos pidió era mantener el mayor número de viviendas posibles. Así que es lo que tratamos de hacer. En la primera unidad, 2 viviendas. En la segunda es un estudio, es muy pequeño. La tercera son 2 viviendas, 2 pequeños estudios como un dúplex. La siguiente es una vivienda para una familia. La siguiente es más grande, con 3 recámaras. Y la siguiente con 2 recámaras. Así que pudimos alcanzar un máximo de casi 9 viviendas en esta sección. Así que eso fue algo bueno para ellos, porque ellos buscan rentar las unidades. Así que mientras más renta también tengan ellos, pues mejor su reinversión. La única cuestión que he estado observando ahora que ya se está construyendo, los constructores son también parte de CDCB, son constructores de ellos. Entonces me decía el capataz que a pesar de que es algo nuevo, es algo complicado y es algo que les va a llevar quizá hasta el doble de dinero, porque para los constructores aquí es mucho más fácil derrumbar y edificar algo nuevo que tratar de mantener algo, estar nivelando las propiedades que están caídas, así que nivelar, después quitar elementos, tratando de soportar otros para mantener la seguridad de los trabajadores que están adentro y después empezar a construir. Es como un juego de Jenga, ¿no? Quitar piezas sin que se caigan otras. Así que así es este trabajo, este proyecto. Yo quería comentar algo respecto al proyecto, no necesariamente al proyecto, pero como Gerardo mencionó, este proyecto tuvo que ser aprobado por el Consejo de Preservación Histórica de la ciudad de Brownsville, del cual soy miembro, y en el consejo hemos tenido pláticas internas donde este será el primer proyecto de la ciudad de Brownsville de rehabilitación, donde va a ser como el primer proyecto piloto para ver si este tipo de comunidades que se remontan un poquito más o sea, hace 50 años, donde en una misma propiedad habían 3 o 2 viviendas, si aún puede ser viable o si es algo que va a ayudar económicamente a las familias en un futuro, ya que a hoy día la ciudad de Brownsville solo permite construir una vivienda por cada terreno, lo cual limita, bueno, en décadas pasadas las personas tenían su casa principal y construían una pequeña casa para rentarla y tener un ingreso extra,
para, no sé, en nuestras costumbres también a veces la abuelita se va a vivir a la casa pequeña, o el tío, o la suegra, y pues como que ha ayudado un poquito más en la economía de las familias. Por ejemplo, este número de viviendas en una sola propiedad hoy en día ya no es permitido en la ciudad de Brownsville, más con este proyecto piloto vamos a ver cómo empiezan a desenvolverse las familias, los residentes de esas casas, y ver si es algo que en un futuro pueda beneficiar. Ya habíamos tomado un primer paso, renovamos una pequeña casa en la calle Monroe, pero también una casita como esa sí tenía casi 100 años de antigüedad, y estuvimos luchando y empujando para que nos permitieran tener una pequeña casita, un estudio, vaya, en el patio trasero. Se aprobó y pues, como les digo, ahorita es como un proyecto piloto. Vamos a ver si este tipo de nuevas diseños de comunidad o uso de las propiedades tiene una reacción positiva a la economía de los residentes. Y sí, como pueden ver, pues, como saben, acá en Estados Unidos todo lo construimos de madera, y si no está construido debidamente, pues todo empieza a sufrir estragos, termita, humedad, eh, muchas cosas. Así es, así que, pues sí, es un proyecto interesante, nuevo y complicado. Que es súper, me parece muy valioso el ejemplo porque tiene sus bemoles, ahí vemos los grandes desafíos, es un tema de preservación histórica, el tema de redensificar estas zonas, creo que también es un buen ejemplo para ir probando que se puede o a lo mejor se pueden corregir algunas cosas. Lo veo esto muy relacionado a algunos de los temas que hemos visto en clase, que es el tema de las ciudades del cuidado. Y cuando, como bien decías Luis y Gerardo en la presentación, pues en nuestras culturas, somos culturas en donde todavía se cuida en la familia a la abuelita, al tío, a la suegra, y entonces generar esquemas urbanos que puedan reaprovechar la infraestructura unifamiliar, pero que puedas irle agregando o adosando otros espacios para que las labores del cuidado puedan repartirse de forma a lo mejor más colectiva, porque si tienes aislada a la gente o a las familias, a veces esa misma configuración espacial hace más difícil que vayas y le eches un ojo a la abuelita o que le lleves la despensa, etcétera. Entonces, me parece un ejemplo muy valioso que justo abona esta idea de, bueno, cómo podemos rediseñar o reorganizar y maximizar el espacio urbano. Y bueno, y sobre todo también en este caso con el agregado, digamos como el tema extra de que es en una zona histórica. Sí, aquí, no sé si solo aquí o en otros lugares más, pero hemos notado que en esos últimos años uno vive, y es más por el tipo de vivienda, o ya sea el diseño o la tipología o la densidad del vecindario, que uno vive tan encerrado en su casa que uno ya ni siquiera conoce a su vecino, no sabes quién vive al lado tuyo. En este tipo de ejemplos de estas comunidades de, no sé, los 40, los 50, donde todos compartían un área común, en ese entonces, porque todavía hay rastros de los tendederos, el área del lavado, habían unos baños afuera,
cómo había una comunidad un poquito más, más cercana, más, donde no sé, podías ir con tu vecino a preguntarle si tiene azúcar o algo, pero había esa comunicación, esa interacción entre tus vecinos, entre tu comunidad. Lo que ahorita un poquito se está perdiendo por tal vez ese deseo de tener tu propio espacio, tu propia propiedad y estar aislado. Pues en este ejercicio va a ser un buen experimento para después empezar a recopilar la data, información sobre, y es tan simple como ir y preguntarle a los residentes de cómo, si les gusta, no les gusta, qué les parece bien, qué no. Y porque, pues sí, puede que haya puntos negativos, puede que haya puntos positivos, pero no sabemos hasta no volver a intentarlo, a ver si hace 50 años íbamos por el camino correcto y nos desviamos en algún punto y si deberíamos de volver a retomar eh, ese estilo de comunidad. Pues muchísimas gracias a los tres, Luis, Oscar y Gerardo. La verdad es que son sus proyectos muy interesantes, sumamente interesantes. Nos hablan de todos estos aspectos que decías, Luis, que y a lo mejor ya no usan ese gráfico que tiene los distintos momentos, pero yo creo que sí es importante ver que los proyectos tienen un poco un tema más de activación, como lo mostraba Gerardo, para llegar a esta solución arquitectónica de preservación, se generó una investigación previa que permitió encontrar las mejores distribuciones, el mejor cuidado o las estrategias constructivas para preservar en la medida de lo posible el carácter del espacio y del arquitectónico de la casa. Entonces, yo creo que además de los proyectos tan valiosos, también creo que fue muy valioso conocer el proceso que ustedes trabajan. Y el enfoque que tienen de dedicar el tiempo, de buscar esos aliados que les permiten conocer realmente de fondo las necesidades y el usuario final, porque a veces, como dices, hay inmediateces que se quiere resolver todo del día para la mañana y de la noche a la mañana, perdón, y pues las ciudades y los procesos requieren tiempo. Entonces también creo que fue muy valioso en el aspecto de conocer cómo trabajan ustedes y cómo aportan valor a los usuarios o a sus clientes. Pues bueno, yo creo que cerramos aquí la sesión. Rubén, no sé, ¿quisieras tú agregar algo para cerrar? No, muchísimas gracias por compartirnos su trabajo, Luis, Gerardo, Oscar. La verdad es que muy inspirador y de altísimo nivel. La verdad es que nos llevamos muchas enseñanzas. Solamente agradecer en nombre de la cátedra CELAB